es una presentación del Centro Evangelístico Palabra de Vida con el pastor Víctor Barajas. Se disponga su corazón, Señor. Aquí estamos reunidos, Señor. Queremos conocer más de ti. Gracias porque hay momentos en que nos quieres recordar de tu palabra, de la creación, de todo cuanto has hecho y sigues haciendo, y la alabanza tan hermosa, Señor. Cómo es que tú estás con nosotros y cómo nos redimes y cómo nos vamos de ti y tú nos esperas, y apenas llegamos a ti tú eres tan bueno con nosotros, Señor, y a veces nos vamos y creemos que estamos en tu presencia y nos hemos ido en la mente y no hemos ocupado otras cosas, Señor. Pero gracias porque siempre estás dispuesto, mientras nos des aliento de vida, a esperarnos. Porque mientras no nos deseches, mientras aún haya esa esperanza de vida, tú estás esperando a cada ser humano que se arrepienta y que venga a ti. Gracias te damos, Señor. Mis hermanos, quiero comenzar leyéndoles una porción de un libro. Es un libro que la verdad aún no lo leo todo. Es un libro de fundamentos de teología pentecostal. Y el nombre de los autores es bien complejito: Guy P. Duffield y Nathaniel M. Van Cliff. En fin, en su página 166, el origen del pecado. Breve: de ser comprendido que el pecado no tuvo su comienzo aquí en la tierra, el primer pecado fue cometido en el cielo. El cielo fue manchado antes que la tierra fuera dañada por su horrible presencia. De aquí que, a fin de entender enteramente su realidad y naturaleza, debamos primero estudiar su comienzo en el universo y luego su comienzo en la tierra. Eso respecto a esta parte de este texto, mis hermanos, que quería comenzar con eso. Y como dije al comienzo, mis hermanos, hoy lo que vamos a tratar todo lo conocemos. O sea, no es nada que no hayamos escuchado. Alguien dirá, más de lo mismo. ¿Cómo es esto? Pues ya lo hemos escuchado, pero a veces es necesario que nos repitan y nos recuerden las cosas, como cuando el padre le dice al hijo: acuérdese que hay que honrar a padre y a madre, o recuerde esta obligación que usted tiene. En fin, al fin el Señor recuerda que no nos volvamos monótonos en la alabanza, tantas cosas que el Señor nos habla. El mensaje se llama el origen del pecado. Entonces, mis hermanos, vamos a entrar en la palabra. Vamos de entrada a Ezequiel, en el capítulo 28, desde el versículo 12. Ezequiel 28, 12, y vamos a leer con calma hasta el versículo 19. Hijo de hombre, entona este canto fúnebre para el rey de Tiro. Dale este mensaje de parte del Señor soberano al rey de Tiro. Tú eras el modelo de la perfección, lleno de sabiduría y de exquisita belleza. Estabas en el Edén, ya sabemos de quién estaban hablando, en el jardín de Dios. Tenías la ropa adornada con toda clase de piedras preciosas. En la predicación anterior, reciente, estuvimos leyendo parte de estos versículos. Cornalina rojiza, peridoto verde pálido, adularia blanca, berilo azul y verde, ónice, jaspe verde, lapislázuli, turquesa y esmeralda.
todas talladas especialmente para ti e incrustadas en el oro más puro. Te las dieron el día en que fuiste creado. Cuando este ser fue creado, Dios se había tomado el tiempo, el detalle, la misericordia, todo allí para, con tanto detalle, aparte de crearlo, darle todas estas piedras preciosas. Y todo fue para él, el 14. Gracias. Yo te ordené y te ungí como poderoso ángel guardián. Aquí estamos hablando del ángel guardián. Lo ordenó y lo ungió como poderoso ángel guardián. Tenías acceso al monte santo de Dios. Solo él tenía acceso, lógicamente, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y él. Estamos hablando de quien básicamente ordenaba después de Dios, ordenaba y le hablaba al resto de ángeles, entre los cuales hay serafines y querubines, cómo hacer las cosas. Y caminabas entre las piedras de fuego. 15. Eras intachable en todo lo que hacías. Y ya está hablando la palabra de Dios en pretérito pasado. Eras. Desde el día en que fuiste creado hasta el día en que se encontró maldad en ti. Tu abundante comercio te llevó a la violencia y pecaste. Entonces te expulsé en deshonra de la montaña de Dios, te eché, guardián poderoso, del lugar que tenías entre las piedras de fuego. Ya no podía más caminar entre las piedras de fuego. Tu corazón se llenó de orgullo debido a tu gran belleza. Tu sabiduría se corrompió a causa de tu amor por el esplendor. Entonces te arrojé al suelo y te expuse a la mirada curiosa de los reyes. 18, vamos hasta el 19. Profanaste tus santuarios con tus muchos pecados y tu comercio deshonesto. Entonces hice brotar fuego de tu interior y te consumió. Te reduje a cenizas en el suelo a la vista de todos los que te miraban. Todos los que te conocían se horrorizaron por tu destino. Has llegado a un final terrible y dejarás de existir. Mis hermanos, aquí nos esboza mucho de lo que sucedió con Lucifer, que era luz y belleza, y luego se convirtió en el adversario. Hubo un tiempo en el cielo en que Lucifer recibía las órdenes que se le daban y atendía y era obediente y era sabio y obedecía todo en lo que le mandaban, y todo lo que hacía él era perfecto, él era hermoso. Pero ¿qué le sucedió? Sucedió que perdió su enfoque. Y el perderle el enfoque hace que usted se aleje de su meta o de su foco. Perder el enfoque es desenfocarse. Y desenfocarse es alejarse. Y para este contexto se alejó de Dios. ¿Y qué pasó allí? Pues parte de ello fue el orgullo. Entonces yo les invito a que imaginemos, mis hermanos, este cuadro. Estamos en el cielo y en el cielo está el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, y está Lucifer, y están los más querubines y serafines, que son los ángeles, que la palabra dice que son seres ministradores, y están allí. Y en cierto momento Lucifer se cree
Y algo que dice la palabra es que no nos creamos más de aquello que debamos creernos, lo que somos, no nos jactanciemos, no nos llenemos de orgullo, nos creamos más cosa o mucha cosa. Entonces eso le pasó a Lucifer. Y él inicia, ahí dice sus comercios, dice la palabra, él inicia un comercio. Y el comercio es que empieza un voz a voz con los ángeles para ver quién le creía, o sea, quién escuchaba esa voz, o sea, quién se dejaba calentar el oído, como dicen, por ejemplo, los políticos, que uno pertenece a un bando y el otro le habla y ve, se terminó de otro partido, así. Entonces él inicia, Lucifer, una campaña en Los Ángeles. ¿Y por qué una campaña? Porque no es de un momento a otro que cuando es lanzado de los cielos se va con la tercera parte de los ángeles. Entonces intrínsecamente debemos de deducir que él hizo algo, que él habló, que él insinuó, que él al iniciar la rebelión, es decir, pero ¿por qué Dios es así? ¿Por qué? O sea, ¿y por qué no yo? Él quiso ser como Dios, y si voy a hacer una rebelión o busco una separación, debo tener unos adeptos para, si es que o me quedo, que se vayan los demás, me quedo con la gran parte, o si me voy, no me voy solo. Necesito llevarme a alguien, porque entonces ¿cómo crezco? ¿Cómo voy a incidir si chao, váyase solo? Entonces busca, y él lo que busca es a una rebelión, ¿sí? Pero ahí una de las preguntas que nos podemos hacer es, ¿sería que Dios creó un ser defectuoso? O sea, prácticamente después de Dios estaba Lucifer. O sea, ahí estaba Padre, Hijo, Espíritu Santo. ¿Sería que Dios creó un ser defectuoso? ¿Por qué? Dijo, no. Lo que sucedió es que, por el contrario, creó un ser que podía elegir. Creó un ser que le dio todo el amor. Y hoy en día no es diferente. Creó allá en los cielos un ser que lo vistió de toda la hermosura, toda la belleza, era luz. Y le dio la potestad de elegir, lo que hoy en día para nosotros es que nos dio libre albedrío. Imaginémonos este cuadro. Un autor dice que tiene un perrito, una mascota como de robot, y entonces dice, ese robot le dan indicaciones y trae ya preestablecido en la memoria qué debe hacer. Entonces canta y puede decir, te quiero, te amo, eres lo máximo para mí. Y el perrito viene y mueve la cola, o el gato, o el que sea, el osito, y se acerca al niño o al señor y lo abraza, pero está preestablecido lo que tiene que hacer. Y repite, es una rutina, y siempre va a ser lo mismo, pero Dios no hizo así a ninguna criatura. Y por supuesto a los ángeles no los hizo así, y a Lucifer no lo hizo así. Este perrito hace lo que le dicen, hace lo que le indicaron hacer, lo que ya en el chip le colocaron. Ahora pensemos en la otra acción. Un perrito normal, o un gato, o una mascotica normal, ¿qué hace cuando llega? Es puro amor. O sea, una vez te conoce, una vez hay una relación súper fiel, y te mueve la cola y te lame, y bueno, sí, eligió, esa mascota eligió amarte, ¿sí? Y se vuelve tu mascota, y tú lo amas y lo quieres, y
Pero él hace lo mismo. Una vez tú lo cuidas y sabes que tú eres tierno con él y que tú estás a cuidado de él, es mi amo y yo soy el perrito, una mascotica hermosa. Y entonces esa es una gran diferencia, mis hermanos. Esa es una gran diferencia que realmente uno se pone a pensar qué pasó allí. Entonces, si Dios no lo creó defectuoso, ¿qué pasó allí? Y la siguiente pregunta que nos vamos a hacer ahora es, bueno, y si ya estaba esa situación así y hay una rebelión, imagínense, ya están aquí y hay una asamblea, me imagino una asamblea, y ahí están la tercera parte, aquí están otros o más atrás, y está la tercera parte, y Lucifer está de frente primero y alegándole y sacándole el pliego de peticiones y diciéndole al Señor. Y la pregunta es, si el Señor lo creó, ¿por qué no lo destruyó? Esa es la otra pregunta. Primero, ¿lo creó perfecto? No. ¿Y por qué no lo destruyó? Si con un rayo puede ir el Señor así y lo destruye, ¿por qué no destruyó a Lucifer? Nos podemos hacer la pregunta, ¿qué pasó allí? Vamos por favor al libro de Isaías, en el capítulo 14, del 12 al 14. Isaías 14, 12 al 14. Lo que sí es cierto es que Dios creó a Lucifer y a todos los ángeles con la elección de amar o no amar. Y hoy, ¿qué pasa? Por ejemplo, en una pareja, un noviazgo, no, es que usted no ama, no, es que usted no me ama, usted me eligió por otras cosas, pero lo amo, no me ama. O usted le da amor a un hijo y quiere que ese hijo sea súper meloso con usted o amoroso. Y Dios nos creó con la elección de amar o no amar. No, mire, yo como soy de bueno con usted, usted tiene que amarme. Como podría decir el Señor, usted me tiene que amar como soy de misericordia con usted, hermano Víctor Gallego. No, yo soy así. Lo que pasa es que usted ni conoce todo lo que hago por usted, y como no me conoce, usted no me ama. Pero usted debe amarme es por elección, no por compromiso. Isaías 14, 12. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón, y aquí es donde empieza, porque la caída, ¿sí? Aquí es donde empieza la rebelión, porque en la lectura anterior se encontró maldad en ti. ¿Por qué? Tú que decías en tu corazón, subiría al cielo. Aquí está hablando del tercer cielo. En lo alto, junto a las estrellas de Dios, o sea, al lado de Dios, o sea, estoy a la par con Dios, quiero estar allá, ahí es donde me veo, sí, allá es donde quiero estar. Levantaré mi trono, mis hermanos, quiero levantar un trono paralelo al de Dios. Y en el monte del testimonio me sentaré. ¿Dónde se quería sentar? Hermano, a los lados del norte. Y el 14, sobre las alturas de las nubes subiré. Cuando uno dice que como sentirse en las nubes, o sea, el que está en las nubes está allá, altísimo. ¿Y seré qué, mis hermanos? Semejante al Altísimo. Las pretensiones, mis hermanos. Y con estas pretensiones me voy al voz a voz y busco adeptos. Y ya cuando los tengo, ahí sí saco pecho y voy a saber si armo la rebelión. Y arma la rebelión. Y en la rebelión ya tiene el 33% de los ángeles ganados. Entonces vuelvo y pregunto, y entonces el Señor, ¿por qué no lo destruyó? Aquí escribe, un Dios de amor solo quiere amor genuino. ¿Qué pasa si lo destruye? Entonces Dios no era amor. Él no se puede contradecir, su palabra y la esencia de Dios es amor. Debía haber otra forma, y a veces Dios nos atrae ¿con qué?
con lazos de amor. Y yo lo experimenté. Y esos lazos del Señor, en mi caso, volverme a llevar a Él, dolieron. Así que Él, aunque duelan, te está trayendo a ti nuevamente con lazos de amor. Si en algún momento te has descuidado, si en un momento te has alejado del Señor, tan hermoso como te trae con lazos de amor, pero esos lazos de amor duelen. Pero es tan hermoso reconocerlo, que en su infinita misericordia nos trajo. ¿Qué tal que no atrajera? Y como dice la palabra, que la oveja perdida, Él va y la trae, la número 100. Dije, estas 99 están aquí, Él no quiere que se pierda ninguna. Y esa perdida, hoy voy a decir, no lo dice la palabra, descarriada, Él la quiere traer. Él no quiere que ninguno se pierda, sino que todos vamos al arrepentimiento, mis hermanos. Entonces, si ya había hecho una campaña, Dios en su infinita sabiduría dice, no, Silo, ¿qué puede haber pasado? ¿Qué resuelvo? ¿Qué hago? Ya me hizo una rebelión, pero le di la acción de amar y no amar, me está demostrando que no me ama. Pero ¿qué sucede si, como digo yo, hipotéticamente, haciendo yo como una alegoría, haciendo yo como un paralelo, ¿por qué no lo destruye? Mis hermanos, pensemos, si ya había hecho una campaña, había generado duda y se había ganado el 33% de los ángeles, y allí tiene que haber unos de más rango o menos rango, pero ¿qué sucede si toma esa decisión? Esa duda que ya había generado iba a generar aún más duda en el 66.67% que quedaban, porque ya había un 33, quedaba un 67 o 66.67. Entonces Dios dice, tengo que dejarlo. Yo tengo que actuar en sabiduría, y sabiendo el Señor lo que iba a pasar, digo yo, aquí va a aumentar las dudas en este 66. Tengo que dar un espacio de tiempo, y ahora vamos a leer la palabra donde vamos a sembrar, y esperemos que germine y sabremos qué es cizaña y qué no es cizaña. Y por sus frutos los conoceréis. Entonces, ¿qué hace el Señor? El Señor deja que todo siga su curso. Y dice la palabra que hubo una gran guerra en los cielos. Pero no dice las armas con las que pelearon, no dice la palabra. Pero de alto rango de parte de Dios empezaron a pelear. Sí, mis hermanos. Hay una fuerte guerra allí, está escrito. Vamos por favor a leer Isaías 29:15. Hay de los que se esconden de Jehová. Y ahí se estaba escondiendo. Lo que pasa es que Jehová todo lo conoce, encubriendo el consejo, y sus obras están en tinieblas. Cuando empieza Lucifer está revuelta, esta conspiración entra a este plano. Ya se está escondiendo el Señor, porque no lo va a hacer de frente. Lo que pasa es que el Señor lo conocía y sabía, y seguramente le dolía a Dios y al Hijo lo que estaba haciendo, y empezó a entrar en tinieblas desde esto, y sus obras están en tinieblas, y dicen, ¿quién nos ve y quién nos conoce? Pues si yo soy prácticamente el segundo a bordo, de mí no duda, yo puedo hacer todo aquí, no van a dudar de mí, pensarán de cualquiera menos de mí. Entonces inicia la caída.
Y realmente, si vamos al plano del pecado, uno, cuando llega la duda o la desconfianza o estoy molesto y esto me hace que me vaya de la iglesia, del lugar, del hogar, de algún sitio que ha sido bendición para mí, ya hay tinieblas. O sea, cuando dejo que la duda entre, ya hay tinieblas. Y vamos a ver, yo aquí hice un cuadrito y vamos a ver que parecido es hoy, semejante es hoy, semejante hace 2000 años, semejante con Judas y semejante con Adán y Eva. O sea que si pudieran por un segundo tomar la posición de Dios, fuertísimo, lo crea de esta forma, y cómo le falla, cómo hace una revuelta contra el Señor. Vamos por favor a Mateo 13:30. Dios sabía que al final todos los frutos y los fines de Lucifer iban a salir a flote. Eso era cuestión de tiempo. Y había algo allí. Miren que los ángeles, imagínense que todo era de gloria en gloria. Los ángeles allá, imagínense ustedes, si nos podemos imaginar. Por ello no pasaba el tema de que que básicamente es mi jefe, me va a decir una mentira. O sea, ese término no existía. Menos pecado, ¿sí? Es decir, que con su astucia y sabiduría les supo dar una idea, sembrar una idea en ellos de algo que ellos nunca vieron como mentira. Entonces los atrapó con su sabiduría y con su codicia y con su... Sí, muy meloso con las palabras, con lo que les dijo, que miren que es igual a lo que hizo la serpiente con Eva. Así que ellos no sabían eso, cómo iba a repercutir en su futuro, hasta que no vieran que iban a ser destruidos. Lo que le decía a mis hermanos, dejad crecer juntamente del Señor. Esta palabra está en Mateo. Y mire que aplica, dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Dios ya sabía. Dejemos, los va a conquistar, les va a coquetear, pero al final siempre paga mal. Y al tiempo de la siega yo diré a los segadores, recoged primero la cizaña y atarla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Y el Señor ya Dios sabía, y esta palabra no escrita pero inspirada, pero el Señor ya sabía desde ese entonces, desde allí, desde que estando en los cielos, se aplica esta palabra. Van a ver, pero va a ser tarde, porque van a ver que los lleva a destrucción. Entonces, ¿cuál era la solución? La solución no iba a ser pacífica en esa guerra, no iba a ser, entonces usted se queda, entonces se va a quedar con estas condiciones. ¿Qué condiciones me da para quedarme? ¿Qué condiciones si lo dejo? ¿Quiere que le dé una parte y usted va a dirigir junto conmigo? No, él quería estar en el trono, él quería ir al trono de Dios. Él quería ser como Dios, él quería ser Dios. Así que, mis hermanos, a veces hay cosas en nuestra vida que nosotros no podemos transar. Ahí es que luchar y de frente, no en la situación que sea, y es doloroso, porque aquí el Señor está hablando de una creación de Él, Dios está hablando de su creación, así que había que luchar.
Había que poner unos límites que luego se los puso al hombre, luego los puso a Adán y Eva, luego los puso a Caín. Límites, límites, límites nos pone el Señor, y tenía que ponerle a Lucifer límites. Y uno de los límites es desalojar a los rebeldes. Esos son desalojo y estos quedan. Vamos a Apocalipsis 12. Y les decía que hubo una guerra en el cielo. La Biblia no dice cómo era la guerra, pero ¿quiénes peleaban? Dime, Apocalipsis 12, perdón, desde el 7 al 9. Pero esta es una porción muy, mis hermanos, muy clave, porque estamos todavía en el cielo y Dios estaba lidiando y ya había una situación que resolver, y Dios en su sabiduría decía: esto solo se soluciona con guerra. Después hubo una gran batalla en el cielo. Hermano, estamos en el cielo y hay una batalla en el cielo. Miguel, o sea, de alto rango, ¿no? Y sus ángeles, o sea, estaba el supercomandante y sus soldados, sus ángeles, luchaban contra el dragón. Y luchaban el dragón y sus ángeles, o sea, están los dos bandos luchando. Y no dice qué armas, pero estaban luchando, mis hermanos, en el cielo. Querían quitarle el trono a Dios, porque él ya decía y se ya conocía esos pensamientos y hacia dónde quería ir Lucifer. Los otros, el 33% engañados, no sabían que era una mentira. El 8%, por favor. Pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo, o sea, fueron derrotados. Y el 9%. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. ¿Fue arrojado a dónde? Fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Mis hermanos, pero cronológicamente, yo revisando, esto fue en el cielo, y pues la tierra, luego vamos a ver cómo fue creada, ¿sí? O sea, los mandó a un lugar, ¿sí? Vamos a ver Apocalipsis 12:4. Aunque ya aquí leímos que fueron expulsados, nos devolvemos al 4. Y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas o ángeles del cielo, y las arrojó sobre la tierra, y el dragón se paró frente a la mujer que estaba parada para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Nos quedamos con la parte A, que es que fue lanzado a la tierra. Ahora, ya está lanzado. ¿Qué venía después? ¿Qué tenía Lucifer? Ya está. ¿Qué tenía? Tenía sus adeptos, pero no tenía un campo donde ejercer autonomía, eso que él quería. Pero seguían sus extensiones. No va a ser en el cielo porque fue arrojado, pero donde llegaba él necesitaba un territorio de dominio, una superficie, un suelo donde ejercer, ¿qué? Su propósito. O sea, donde sea, quiero ser rey, ¿sí? Y ahora, después de ser el amigo de Dios, se volvió el adversario, el enemigo. ¿Y qué hicieron? Por un tiempo vagaron. ¿Qué hacemos? ¿Dónde hacemos? Buscando, sí, buscando. Por eso dice, y dice en Job, en el libro de Job dice, ¿qué? Que le pregunta el Dios, el Señor, que ¿dónde viene de andar qué? Por toda la tierra de correrla, ¿sí?
Y la palabra también dice que Satanás anda como león rugiente, ¿no? Buscando a quien devorar. Porque hay un tema, es algo que si él ya no pertenece, él quiere que nadie pertenezca a Dios. Eso es su propósito, y su propósito es que las almas nunca conozcan de Dios, para que no lo adoren. Y si usted no adora a Dios, es del otro bando. Si usted no ha aceptado a Cristo en su corazón, implícitamente está aceptando las cosas del mundo. Es decir, no, es que yo no he aceptado a Dios, Él no lo puede proteger. Su sangre no lo puede proteger, porque usted no ha declarado. Usted que nos escucha, nos ve por la internet, usted no ha declarado y no ha dicho esa oración de fe con sus palabras, aceptando al Señor en su corazón, creyendo que murió, resucitó y que Él le quiere. Ahí es cuando le aceptas a Cristo en su corazón. Ahí es cuando ya el enemigo no puede hacer muchas cosas contra ti, porque te blinda, porque te protege. Ya no somos esclavos del pecado. Si bien hay luchas, porque las luchas siguen, pero ya tienes una protección. Ya te puede tratar de coquetear y traer, pero no logrará hacerlo si tú te mantienes. Así que necesitaba un sitio un lugar, un espacio. Pero el corazón de Dios, tan lindo, que hizo, regresó, bueno, ya los mandó, regresó a, yo lo que quiero es armonía, paz. Y el Señor, ¿qué dice? ¿Qué hace Dios con su Hijo, con el Espíritu Santo? Decidió crear un nuevo mundo y sus habitantes, y un mundo, no cualquier mundo. Si bien con animales, con flores, con tanto exótico que hay como en Colombia, en Venezuela, en Latinoamérica, con frutos, a quien designó o creó para sojuzgarlo es a una criatura hecha a la imagen de Dios. Así que, mis hermanos, imaginémonos, ya esto está aparte, ya lo lanzó, y entonces nuevamente el Señor siempre quiso crear cosas hermosas, lindas, armoniosas, en paz, en armonía, y se da la tarea, al detalle de crear al hombre, y lo hace, dice, hagámoslo a nuestra imagen y semejanza, y con todo el detalle, ¿sí? Así que nosotros nos debemos parecer a Dios. En general, la generalidad, nadie ha visto a Dios, pero si nos hizo a su imagen y semejanza, debemos tener mucho de Dios, aún siendo imperfectos. Y aunque alguien no haya entrado a una iglesia nunca, por eso, pero si el papá le ha dicho, oiga, ¿qué es lo bueno y qué es lo malo? ¿Y el papá dónde lo sacó? Pues también que no sé, y es que, hijo, haga lo correcto, hijo, no coja caminos cortos, no sé. O sea, hay algo aquí de todas formas, que el Señor hay algo de Dios en cada uno de nosotros. Lo que sucede es que hay que dar un paso firme para decididamente, como dijimos al comienzo, decidir en amar o no amar. ¿Y dónde está la decisión? Si me amas, ¿qué dice la palabra? Guarda mis mandamientos. Si me amas, el que me ama guarda mis mandamientos. Y sabemos los mandamientos que le dio el Señor a Moisés. Y esos mandamientos eran para guardar.
y crea Dios ese mundo, y ese mundo, por ejemplo, en el tercer día, ¿qué creó? Creó las plantas, la vegetación, flores exóticas, pero miren que no tenían cardos y espinas. Y los animales que creó en ese entonces no se devoraban entre sí, ni peleaban, ni trataban de consumir, porque había una paz, una armonía allá en el jardín del Edén. Y en el sexto día creó los animales terrestres, todos grandes, gigantes como el elefante, pero también creó algo muy hermoso. En ese lugar creó al hombre. En ese sexto día creó al hombre. Leamos Génesis 2, del 7 al 8. Entonces, había una situación en el cielo. Yo aquí hice un cuadrito que les dije, al final les muestro como el cielo y qué sucedía y quiénes vivían. Luego una rayita, le hice un cuadro, el jardín del Edén, quiénes vivían, y luego más abajo la tierra y quiénes estaban allí. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz, ¿qué? Aliento de vida. Y fue el hombre un ser viviente. Qué honor ser hecho por Dios. Él lo hizo, o sea, no dijo, lo hizo, nos hizo al hombre. Qué honor enorme que nos haga la semejanza de Dios, pero nos hizo. Y el 8, por favor. Y Jehová Dios plantó un huerto en Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había formado. Pero una vez creado el hombre, oiga, sí, lo veo bien, y los animales, dijo, no, le voy a hacer una ayuda, sí, una compañera, sí, varona. Y entonces hace a Eva, crea a Eva, le da aliento de vida a Eva, y ahí pues el detalle cómo fue. Y vivían felices en el huerto del Edén, vivían felices y se encontraban con Dios con cierta frecuencia, me puedo imaginar. Y había algo muy importante, y es que nuevamente, como no había en ellos maldad, malicia, pecado, ellos estaban en luz. No estaban pensando cosas que no debían pensar. Entonces vestía, ¿qué era su vestido? Gloria y luz, y era resplandeciente. O sea, no se notaban que estaban desnudos. Y Dios los puso en el jardín del Edén y todo chéverísimo. Y además les da el placer de que se pueden multiplicar, o sea, que tengan hijos y que se podrían multiplicar. O sea que el ambiente era de paz, de amor, de alegría. Y la bendición más grande que uno a veces no tiene en cuenta es vivir en paz y en armonía con nuestro Creador. Y eso ellos lo tenían. Cuando usted, yo siempre me acuerdo de algo que le expresé a Dios con mi voz audible en un culto, escuchando, dije, Señor, gracias por la paz que me das, estoy en armonía contigo, puedo ver, hoy podía verte cara a cara y expresarte mi gratitud, porque esto que siento, esta paz que creo que ellos la sentían, es indescriptible. Esto que yo siento, me quitaste un peso, estoy, o sea, ya, Señor, descansé. Hace unos 15 años era un mundo espléndido, maravilloso, eran felices y sanos, porque ¿cuál enfermedad? ¿De dónde? O sea, todo era una armonía. Así pudo haber continuado, mis hermanos, pero ¿qué pasó? Yo le puse la no fidelidad de Adán y Eva. Sucedió algo, hubo una no fidelidad de Adán y Eva, lo cambió todo. Génesis 2:17. Satanás estaba esperando el momento, mis hermanos, caído allí, estaba esperando el momento. Solo necesitaba una oportunidad.
2:17, perdón. Génesis 2, versículo 17. Esa es la no fidelidad de Adán y Eva. Mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás. ¿Por qué? Porque el día que de él comieres ciertamente morirás. De pronto se enferma, de pronto deja de ser feliz. Si usted llega a comer de ese árbol, usted no va a tener más hijos, se le va a acabar, ya no va a vivir. Ejemplo, si hubiera dicho la palabra no vivir 200 sino 100 o 50, se le va a caer el cabello, no va a tener más hijos. No, le dijo ciertamente morirás. O sea, no fue con rodeos, y eso es muy hermoso de la palabra, que la palabra no habla con, y uno, no, es que la voy a enderezar un poquito, a acomodarla. No, el Señor dijo, ciertamente morirás si comes de ese árbol. Y allí estaba Eva en el jardín del Edén, y no fue fiel a eso que el Señor le dijo. Entonces él estaba queriendo contaminar más, había contaminado el 33% de los ángeles, y él vio la oportunidad, y ya sabemos qué sucedió: conquista a través de la serpiente a Eva. Ahora, el Señor, ¿por qué esta prueba? Porque esto es una prueba de fidelidad que el Señor le pone a Adán y Eva. Todo está muy bien, excepto esto, es una prueba de fidelidad, porque nuevamente pensemos que Dios quería asegurarse que lo que hacen, lo hacen por amor, no los está obligando. Usted toma una decisión. ¿Será que le voy a poner una prueba? Y ya sabemos que hubo una rebelión, un pecado, y el primer pecado fue en el cielo, ¿no? Que hubo una rebelión, y aquí hay una infidelidad, no son fieles al Señor. Al Señor, ¿cómo se aseguraría de esto? ¿Cómo se asegurarían que no se unirían al adversario, a Satanás? Una prueba de fidelidad la cual no pasaron, desobedecieron. Veamos, no escribe el versículo en Juan 14. Bueno, ya se los esbocé. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Si lo amaban, si lo amaran, les dio este mandamiento. Fueron infieles a ese mandamiento. ¿Y qué sucedió? Alguien supo de esa prueba de fe, ya sabemos quién es, hijo de obediencia, y él estaba realmente, Satanás, muy celoso con los humanos, porque la condición de Satanás que un día tuvo, ahora era contraria. ¿Y cómo es que unos seres para él inferiores a él, ahora están en una posición tan ventajosa sobre él? O sea, él caído y ellos disfrutando del jardín del Edén, en su envidia, en su rencor, yo voy y los contamino. Estaba resentido y enojado. Y él no estaba dispuesto a que esa paz siguiera así. Aquí escribí: el pecado siempre buscará arrastrar a otros consigo. El pecado siempre va a quiere arrastrar a otros. Estoy en pecado, ahora eso quiere arrastrar a otras personas. Y ella decide comer. Satanás utilizó la serpiente, eso está en Génesis 3, del 4 al 6. Eva escuchó la voz del tentador, de la serpiente la engaña. ¿Con qué la engaña? Con lo que podía adquirir, que iba a adquirir poder, que iba a ser como Dios. Y le generó nuevamente, ¿qué? Duda, como hizo ya Satanás, Lucifer en su momento, con el 33% de los ángeles. Aplicó la misma estrategia. Y si te das cuenta, a veces uno ha fallado en algo, digamos algo,
Y uno dice, oiga, pero es que tan bobito yo, si es lo mismo. Me disgusto por esto y sé a dónde va a llegar. Sí, o sea, y la estrategia es la misma, o sea, que fuera diferente, aplica la misma estrategia. Y hay algo muy curioso aquí, acaba de conocer a la serpiente y le cree más y se deja endulzar el oído y genera duda con alguien que acaba de conocer, y a veces no sucede, pero lo acaba de conocer y, oye, pero los super amigos, o sea, oiga, pero espere, denle un tiempo, ya un mes de conocido y nos vamos a casar. Tan rápido, pero amor a primera vista, y así en los negocios, en la confianza que le damos a una persona, en el trabajo. Hasta ese momento Dios le ha dado todo versus a alguien un desconocido que aparece que no le ha dado nada. Dios versus un desconocido y se la juega por el desconocido. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Ante todo, si hay un mandamiento, yo guardo. Y eso, el llamado a que guardemos esos preceptos, esos mandamientos. Hay cosas que no podemos dejar, que voy a negociar. No, esta vez. Así que le dieron la lealtad al enemigo. ¿Y qué hacen con eso? Al hacer eso, mis hermanos, ¿qué hacen? El enemigo reclamó dominio. Cuando cedes, el enemigo reclama eso para él. Y luego uno liberarse o libertar, hablando en el contexto de hoy, uno cede y luego, ¿y qué trabajo para salir? Y hasta que uy, Señor, por fin salí de eso. De alguien que cuando habla y uno vuelve y ¿para aquello? Cuando me zafo hasta que pasaron las 2 horas y yo, bobito, ¿a qué voy? Si sé que la persona solo va a ese ejemplo, a chismear, a rajar, a hablar mal y mal del uno. Pero ¿por qué? El enemigo reclama dominio y luego va a tu mente y te carcome un tiempo hasta que te liberta Dios. Vamos a Romanos 6:16 y luego Romanos 6:24. ¿No sabéis que si os... Miren, mis hermanos, esta perla también, yo todos les dije perlas a los versículos de hoy. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, que fue lo que hizo Eva, sois esclavos de aquel a quien obedecéis? Por eso tomé nota de que le dio dominio. Cuando le obedeció, le dio dominio sobre, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia. Y nuevamente está el amor aquí, y aquí está el desamor, la desobediencia, la deslealtad, la falta de fidelidad, o sea, la infidelidad. ¿A quién me quiero someter? Sois esclavo de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia. Romanos 6:24. ¿No hay 24? Porque tal vez toma mal nota. Romanos 6:23. Porque la paga del pecado es muerte. Señor, desde el jardín del Edén, Dios dijo: porque si coméis de ese árbol, ciertamente ese día moriréis. O sea, pecan y mueren. ¿Y por qué no? ¿Por qué pecan? Porque no le obedecen a Dios. O sea que la desobediencia nos lleva a muerte. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Así que allí lo que hizo fue abrir las compuertas de la muerte. Veamos Romanos 5:12, espero haber tomado bien nota de Romanos 5:12. Nuevamente se enfrentaron entonces a la realidad y vieron todo lo que habían perdido. Y mire qué sucede con Adán y Eva, que no solo son ellos, sino que arrastraron
por muchos siglos a toda la humanidad. Romanos 5:12. O sea, las decisiones que tomamos, y a veces, digamos, no se dimensiona, mis hermanos, las consecuencias, y si fuera solo uno, pero aquí ellos se dieron cuenta de todo lo que habían perdido, pero arrastran toda la humanidad por siglos. Romanos 5:12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Y ahí es donde viene lo que les acabo de mencionar, mis hermanos, es que Adán y Eva arrastraron a toda la humanidad entera. Vestían túnicas de gloria, ahora se dan cuenta que están desnudos y tienen vergüenza, tienen temor. Ahora estaban bajo la constante influencia ¿de quién? De quien le obedecieron, que es del diablo. Amén, mis hermanos. Así que su naturaleza ya no era fuerte, ya iban a enfermarse, ya iban a morir. Y algo muy importante, aquí ellos habían tenido una muerte espiritual, pero ya la muerte física venía. Ya la muerte física era cuestión de tiempo, no de tiempos, sino de tiempo, porque aquí, al darse cuenta de eso, haber entrado las tinieblas, lo que sucedió en ellos es que hay un alejamiento de Dios, y ya el acercamiento con Dios iba a ser más difícil. Y sucede nuevamente lo mismo. ¿Qué sucede? Igual que en los ángeles caídos, Dios tiene que colocar linderos, tiene que colocar, oiga, ahora ya no puede ser así. ¿Y qué hace? Los expulsa del jardín del Edén y coloca allí unos ángeles que custodian, y unas danzas, espadas que están girando continuamente por si quisieran regresar. Son expulsados del jardín del Edén nuevamente. ¿Por qué? Por desobediencia, por no cuidar los mandamientos. Vamos por favor a ver Génesis 3:24. Y ahí todo cambia. Ya las flores, como dije anteriormente, tenían espinos, tenían cardos, ya los animales se peleaban entre ellos y unos querían devorar a otros. Todo cambió. Echó pues fuera al hombre, y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida, por si querían regresar, pero no podían entrar al huerto. Ya todas esas concesiones, todo ese VIP, le digo yo, lo habían perdido. Isaías 59:2. Así que ellos quedaron separados de Dios, y en adelante para hablar con Dios, la comunión con Dios no iba a ser tan fácil, iba a ser mucho más difícil. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Qué triste que la palabra, uno sentir que Dios no lo oiga, y la comunión con el Señor se hace débil y cada vez más difícil. Pero Dios sabía que solo había una forma, ya terminando, porque Dios es amor, o sea que seguía amando a su creación, a sus criaturas. Veamos Romanos 6:23, aquí ya lo leímos ahora. El pago del pecado es muerte. Así que el único que podría suplir esto es lo que sucedió por muchos años antes de venir Jesús, y es
cómo expía los pecados. Los voy a llevar nuevamente al jardín del Edén, mis hermanos. ¿Cómo expiaría el Señor ese pecado? Si quisiéramos generar hipótesis, no está escrito, eso no está escrito, pero resulta que el Señor ¿cómo expiaban el pecado? Con ovejas, con corderos durante mucho tiempo, y sacrificarás un cordero perfecto y la sangre la rociarás. Así se expiaban los pecados durante muchos siglos. ¿Qué pasó en el jardín del Edén? Podríamos imaginar que la piel con la que cubrió a Adán y Eva fue porque hubo un sacrificio de una ovejita, porque de dónde salieron las pieles, y el pecado, para no morir ellos, ahí fue transferido a esa oveja, porque el pago del pecado es muerte, mis hermanos. Así que el Señor vio la única forma de salvar a toda la humanidad que arrastró a Adán y Eva. Como les dije al comienzo, es todo un recordatorio de lo que ya todos sabemos, fue a través de Jesucristo. Dijo, ahora, ¿cómo hago un cordero perfecto? Pero tenía que venir desde el cielo, porque no podía pasar, no podía haber corrupción en su sangre. Y como desde Adán todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, entonces el Señor dice, provee un cordero, y qué dolor que era su hijo, su propio hijo, su hijo Jesucristo, y nació como un niño y lloró y se crió entre nosotros, entre la humanidad de aquel tiempo, y vivió digna y rectamente, para luego ¿qué? Morir de esa muerte tan humillante, en sustituto por la humanidad, mis hermanos. Y aún así, aunque está el Cordero perfecto, aunque tú y yo has aceptado a Jesucristo, y al final vamos a hacer la oración de fe como si fuera la primera vez, y para los que la vean o la escuchen en algún momento, no iba a ser fácil. Leamos Juan 16, el versículo 33. Juan 16, 33. Y hoy en día la gente se pregunta, pero un Dios tan amoroso, tan perfecto, ¿cómo puede permitir todo lo que pasa hoy en día en el mundo? Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y es que los que han aceptado a Cristo, nosotros que nos decimos cristianos, no quiere decir que nosotros vamos a tener dificultades, que no vamos a tener pruebas, mis hermanos, que no va a ser fácil, pero nos dice el Señor, y nos dejó escrito, porque no iba a ser fácil, que confiemos porque Él venció al mundo, mis hermanos. Porque el pecado le dio permiso a Satanás, mis hermanos, si quiere ponerse sobre sus pies. Le dio el control de este mundo, porque Él tiene el control. ¿Será que tiene el control sobre la humanidad? La salvación nos fue dada a través del Señor Jesucristo, mis hermanos, pero va a haber tiempos de prueba, va a haber restricción. ¿Y de qué nos salva cuando usted acepta a Jesús? Usted va a tener tiempos de prueba, pero usted va a tener, hay una restricción que tiene Satanás cuando usted acepta al Señor sobre lo que puede hacer sobre usted. Ya no tiene dominio sobre usted. El reino de Satanás llegará a su fin, usted puede estar convencido de eso también. Un día la tierra será devuelta a la tierra como era, y será una tierra diferente y maravillosa, será una tierra como era al principio. Ahora la pregunta es, ¿cómo así todo? Hay personas que dudan si aceptan o no aceptan a Cristo, ese regalo de la salvación. Veamos por favor Hebreos 2:3. ¿Por qué? Porque hay un deseo aún carnal, mis hermanos. Así que nosotros estamos en una situación peligrosa. ¿Aceptamos o el ser humano? ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, los que la tenemos?
la cual habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron. Y por eso es que nosotros la palabra que oímos debemos dársela a otros, porque si no esté voz a voz, ¿cómo es que vamos a ayudar para que otros sean salvos y tomen una decisión? O aceptamos a Jesús y le seguimos, o desistimos y nos vamos y nos volvemos esclavos de Satanás. Y eso no queremos nosotros, ni para nosotros ni para ningún ser humano. Por eso la evangelización, el evangelizar, mis hermanos, es muy importante. Mis hermanos, pónganse sobre sus pies. Vamos a hacer la oración de fe, mis hermanos. Vamos a hacer la oración de fe, porque la triste noticia es que Satanás está al acecho para evitar que las personas acepten a Cristo. Está al acecho como león rugiente y es queriéndose meter en todo, porque él tiene el dominio, porque tiene un permiso, pero se le acaba el tiempo. Señor, hoy desde este sitio, Señor, y donde se encuentra cada persona, le invito a que usted haga esta oración. Señor Jesucristo, nosotros no queremos ir a una eternidad sin Cristo y queremos ser tuyos, y queremos hoy revitalizar nuestro compromiso contigo de que somos tuyos, de que te pertenecemos, porque de lo contrario le perteneceríamos a las tinieblas. Y ha sido triste y duro las decisiones que Dios tiene que tomar, pero Él toma decisiones, y hemos escuchado durante esta intervención que también toma decisiones, y hasta hubo guerra en los cielos. Y frente al pecado toma decisiones y coloca linderos y coloca un basta de esto, un basta de lo otro. Oh Señor Jesucristo, hoy quiero entregarte mi vida entera a ti. Quiero que tú seas el dueño, el rey, quien gobierne mi vida. Quiero que entres a mi vida, a mi corazón, y que vivas y reines en mi vida. Te acepto como el Señor único y Salvador, Redentor de mi vida. Yo confieso y creo que tú moriste un día en una cruz, pero resucitaste al tercer día, como está escrito, y estás sentado a la derecha del Padre, y que por esa muerte tuya en la cruz, tu preciosa sangre nos dio eso tan grande, y es la salvación y el acceso a la vida eterna. Y queremos vivir para alabarte, para glorificar tu nombre. Perdona todo pecado cometido, Señor. Perdona todo pecado que no hemos confesado, y nos declaramos que somos de Cristo y vivimos para servirte. No queremos obedecer ni ser esclavo de las tinieblas, Señor. Gracias porque un tiempo estuvimos en tinieblas, pero tú nos sacaste a tu luz admirable. Y oramos, Señor, por aquellas personas que aún no conocen, Señor, que aún escuchando esta palabra algún día y no la entiendan, Señor, que tú le reargullas el corazón y que poco a poco entiendan de tu palabra y quieran acercarse cada vez más a ti, Señor, para que un día, Señor, podamos encontrarnos todos contigo en las alturas, en ese mundo nuevo, en esa tierra nueva, donde hay una tierra nueva, una luna nueva, Señor. Esperamos el glorioso día, Señor, en que podamos encontrarnos contigo en las alturas, cuando seamos arrebatados, Señor, y encontrarnos contigo, y luego venir y reinar en la tierra, Señor, como dice tu palabra, Señor. Ayúdanos a perseverar en esta palabra, Señor. Ayúdanos a perseverar, Señor, en tu palabra que dice que el que me ama guarda mis mandamientos. Queremos guardar tus mandamientos, Señor. Queremos amarte, Señor, ser obedientes a tu palabra. En el nombre de Jesús te damos gracias, Señor, por este tiempo, por este discernimiento, por este llevar al detalle este mensaje, Señor, y recordarnos. Gracias por recordarnos, Señor,
que tú eres amor, pero también eres fuego consumidor, Señor. Gracias por la licencia de vida que hasta hoy nos has dado. Gracias porque hasta hoy nos has traído, nos has guardado, nos has protegido, nos has fortalecido. Gracias porque nos lleva de victoria en victoria. Y tu palabra dice que de todas formas tendremos aflicciones, que todo no va a ser color de rosa, pero que confiemos. Y hoy queremos confiar, Señor, que tú has vencido al mundo y nos has dado a nosotros la victoria en Cristo Jesús. En el nombre de Jesús, gracias, Padre bueno y eterno, por este momento de alabanza, de oración y de escudriñar las Escrituras. Amén y amén. Padre maravilloso de la gloria,